La verdad es que todo el mundo te hará daño. Solo tienes que encontrar a aquellos por los que se merece la pena sufrir. Hola, bienvenidos a una nueva huella en el canal. Y bueno, os estoy dando un poquito de pista de a dónde os quiero llevar con esta huella. Y es a un personaje que proviene de, ya lo sabéis, de la ciudad de Jamaica. Y bueno, ¿por qué vamos a esperar más? ¿Empezamos? Hola, bienvenidos al canal Huellas. Una nueva huella acaba de llegar y esta vez os voy a hablar de un cantante de música reggae jamaicano. Y si ya todavía no sabéis quién es, os lo digo, os voy a hablar de Bob Marley. En esta huella he querido hacerlo en un espacio abierto, aunque eso conlleve que a lo mejor el sonido pueda variar. Si es así, pido perdón antes de empezar. Espero que podáis escucharlo bien y no perdáis ningún detalle de lo que os quiero contar. Quiero que conozcáis la vida de Bob Marley y más adelante ahora os voy a decir el nombre real y un poco su trayectoria desde su vida hasta su muerte. Así que nada, comenzamos y nos vamos a conocer a Bob Marley. Bueno, pues como iba diciendo, os voy a contar un poquito de la vida de Robert Nesta Marley, que es el nombre verdadero de Bob Marley. Era Robert. Os voy a hablar un poquito quiénes fueron sus padres. Su padre era Norval y su madre se llamaba Cedela. Os voy a dejar, como siempre, los nombres por aquí escritos por si queréis investigar o simplemente entender bien cómo se escriben. Sus padres, Cedela, la madre era una mujer afroamericana y el padre era jamaicano pero de ascendencia inglesa. No eran dos personas de color o negros como le gustaba que se llamara a Bob Marley. Bueno, el comienzo de la historia de los padres de Bob Marley fue cuando la madre de Bob Marley, Cedela, tenía 17 años. Era muy jovencita cuando conoció al padre de Bob Marley y empezaron ahí su romance. Lo que no os he dicho es qué años tenía el papá de Bob Marley. Aunque no hay una fecha exacta, no se ha encontrado, dicen que Norval tenía entre 50 y 60 años cuando empezó el romance con la madre de Bob Marley. Y si hacéis un poco de cálculo os vais a dar cuenta que hay una gran diferencia de edad entre sus padres cuando se conocieron. Bob Marley nació el 6 de febrero del año 1945. Pero bueno, son pequeños datos que os voy a ir dando y os voy a ir hablando un poquito más, porque de momento os he contado que los padres empezaron muy jóvenes su romance, que el padre era de ascendencia inglesa y la madre era afroamericana. Y hasta aquí, bueno, choca un poco, pero sigamos porque tengo pequeños matices que os quiero contar de la vida de Bob Marley. Vivieron en una situación de pobreza y Bob Marley casi no conocía a su padre porque siempre estaba viajando y bueno, la verdad es que apenas vio Norval a su hijo Bob y es curioso porque sí que es verdad que ayudaba económicamente, ayudaba un poco a la madre, pero tampoco demasiado. Y es que resulta que en gran parte era por el trabajo de Norval, pero la abuela paterna de Bob Marley no le hacía mucha gracia que su hijo, aunque era jamaicano, estuviera, bueno, se juntara con una afroamericana. Digamos que la abuela paterna de Bob Marley era un poco racista. Y esto también contribuía a que no tuviera una relación estrecha con su hijo Bob. Y claro, esto pues complicaba las cosas y hacía que también la situación en casa de la madre de Bob Marley pues le costara económicamente llegar. Y también, como os he contado en otras historias, Bob Marley vivía en una situación de pobreza. Es curioso como muchos famosos, su historia empieza siempre desde abajo. En este caso también es así. Tal era tanta la pobreza que tenían en su casa
que en la casa donde vivían Cedella y Robert Nesta, es decir, Bob Marley, no había ni electricidad ni agua. Era bastante, pues imaginaros hoy en día, pues prácticamente casi todo el mundo tiene luz y tiene agua en su casa. En el caso de Bob Marley, en su infancia no la tenía. Eso era un hándicap que, bueno, tuvo, aunque la madre luchaba por sacar adelante a sus hijos, a su hijo Bob Marley, le costaba. Pero es que además Bob Marley sufrió desde su infancia hasta su juventud por el hecho de ser mestizo, padre de ascendencia inglesa, piel más o menos, tenía una piel mestiza, o lo que como se le llamaba entonces. Y claro, esto llegó a significar motivos de burla, de desprecio, durante, pues como os decía, desde la infancia hasta gran parte de la juventud, por el hecho simplemente de ser mestizo. No llegas a ser afroamericano, no llegas a ser blanco. Claro, son épocas en las que todavía hay mucha polémica racial y mucha discriminación. Y en este caso, Bob Marley la sufrió. Pero bueno, estos serían unas pinceladas que os quería contar para poneros en situación de lo que es la primera parte de la vida de Bob Marley. Pero seguimos, ¿no? Y bueno, claro, os tenía que contar porque el tiempo fue pasando y se mudaron a la ciudad de Nines Mines. Os lo dejo escrito. En esta ciudad, Bob Marley van a conocer a una persona muy importante que es Bunny Wiles. Os dejaré el nombre escrito como siempre. ¿Qué pasa? Que Bob y Bunny se hicieron bastante amigos y fue gracias a Bunny que empezó a introducirse en el mundo musical, el mundo de la música. Os he contado antes que el papá de Bob Marley apenas, bueno, era un poco invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá de Cedella estaba un poco sola. Y resulta que Bunny Wiles solo tenía padre en ese momento. Entonces el padre de Bunny Wiles y la madre de Bob Marley se conocieron y empezaron una relación. Entonces Bunny y Bob se volvieron como una especie de hermanastros. Y claro, porque como los padres se juntaron, pues bueno. Y no solo estaban ellos cuatro en la relación, ambos, Bunny y Bob, compartían una hermana. Y entonces la familia se completó cuando llegaron a 5. Y cuando fueron 5, bueno, es que es simplemente un dato que os quería quedar. Cuando ya eran 5 en familia, se habían juntado esas dos familias por amigos y luego por una relación, se mudaron a la ciudad de Kingston, que está en Jamaica. Que a lo mejor suena un poquito más porque se habla mucho más de Kingston que de Nine Mills. Y esto es un pequeño paso a lo que va a ser después, una pequeña introducción a lo que es la música en la vida de Bob Marley. Pero vamos a seguir. Bueno, y claro, junto con Bunny, Bob empieza a componer varias canciones y es el despegue de su carrera musical, por así decirlo. Pero claro, todavía no es famoso como lo conocemos hoy en día y tiene que trabajar para poder, bueno, pues salir adelante, ya que os he dicho que no es que tenga un pasado muy brillante en dinerito. Entonces, ¿qué pasa? Se pone a trabajar en una fundición y aquí os voy a contar una anécdota, por así decirlo. Bob Marley va a trabajar a una fundición allí en donde vive y en uno de esa fundición pues se quemó en un ojo. Es verdad que no ha trascendido mucho porque tampoco es algo de importancia y bueno, tú le ves y no tiene nada, pero sí que se cuenta, bueno, pues como algo que le pasó. Y bueno, eso es una pequeña anécdota que os quería contar. Ya por esta época van a conocer a otra persona, a Peter Tosh, os lo dejo escrito como siempre, y Bunny, Bob Marley y Peter Tosh van a formar el primer grupo de música que conforman, que se llaman The Wailing Wails. Y os lo dejo escrito porque seguro que lo he pronunciado bastante mal. Y bueno, a partir de aquí empiezan a despegar, a crear discos, conciertos y bueno, giras y bueno, todo lo que es
lo que engloba la carrera de, pues, de un músico. Tranquilos, que no, si alguno se lo sabe, no le voy a aburrir otra vez, y quien lo quiera y quien no se lo sepa lo tendrá que buscar, porque no os voy a contar todos los sitios a los que fueron, dónde cantaron y todos los discos y tal, porque eso no sería mi canal. Eh, pero bueno, sí que quería un poco introduciros que fue aquí donde empieza como músico y en compañía de estos dos amigos. Y seguimos. Y bueno, llegados a este punto, os tengo que contar también otras cosas importantes en la vida de Bob Marley. Más o menos por esta época, Bob Marley va a conocer a la que va a ser su... Bueno, no sé si dice su mujer o una de sus mujeres, y luego os contaré por qué. Se va a juntar con Rita Anderson, que esta va a ser la mujer de su primer hijo, Ziggy Marley, que bueno, eso sería otra historia. Y además también cambió de trabajo. Bob Marley pasó de trabajar en la fundición a la fábrica, a la planta de automóviles de la compañía Chrysler, una marca de coches. Además, bueno, empiezan a cambiar muchas cosas y la banda a lo largo del tiempo, pues bueno, va cambiando, van haciendo nuevas canciones, nuevos discos, y es como que un proceso, encuentra pareja, cambia de trabajo y crea nuevos discos, nuevas giras. Y una cosa muy importante que sucede en la vida de Bob Marley, y que seguro que muchos lo relacionáis, es que se une al movimiento Rastafari. Bueno, es un movimiento que es un poco extenso, a lo mejor os dejo por aquí algunas cositas que tienen así un poco en común los Rastafaris. Y este hecho en la vida de Bob Marley, el unirse al movimiento Rastafari, se va a ver muy reflejado en su música. Si no, escuchar su música y tiene muchas connotaciones. Y eso muchas veces se relaciona a Bob Marley y se ve en muchas fotos, sobre todo no las primeras fotos cuando es más joven, sino más después, que tiene todo el pelo lleno de rastas, ¿verdad? Es algo muy simbólico en los Rastafaris, en las personas que siguen el movimiento Rastafari. Y bueno, continúo. Y bueno, un poquito más adelante me voy a saltar muchas cosas de su vida profesional. En el año 1977 le van a descubrir a Bob Marley que tiene un melanoma lentiginoso acral. Si no, os dejaré una foto para que veáis a qué me refiero. Esto es un tipo de cáncer que normalmente cuando aparece, suele dejar una especie de marca en el dedo gordo del pie, que es donde le salió a él. Y bueno, pues es un tipo de cáncer eso. ¿Qué pasó? Cuando se lo descubrieron a Bob Marley, había dos opciones: extirpar el cáncer y probablemente haber acabado ahí, o la segunda opción, que es la que hizo Bob Marley. Él como ya estaba muy avanzado en su carrera musical y le iba muy bien, ¿qué creéis que pasó? Pues que él dijo que no se quería extirpar ese cáncer, aunque hay creencias que dicen que lo que es el movimiento Rastafari como que no ve con buenos ojos pues operarte del cáncer y quitártelo, y bueno, esa es una hipótesis que dicen que fue en parte porque el movimiento Rastafari no se lo permitía. Pero en la otra teoría que hay, y es la que yo creo que es más real, él, claro, el éxito lo tenía muy bien musicalmente, entonces él decidió que, bueno, pues que se iba a seguir actuando y que al fin y al cabo era una pequeña marquita en el pie, en el dedo gordo, y pues él estaba bien. Así que pues se fue a seguir con su gira y con todo. Y bueno, aquí os lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que pasó? ¿La cosa fue bien o la cosa fue mal? Contestarme. Vale, veo que ya habéis contestado algunos. Pues, en efecto, para los que hayáis dicho que salió bien, os habéis equivocado. Pero para los que hayáis dicho que salió mal, habéis acertado. Y claro, él no se quiso extirpar el cáncer, y esto con el tiempo, pues pasaron un poco de tiempo y el cáncer se extendió por todo el cuerpo.
esto luego va a desarrollar, bueno, al final Bob Marley tuvo cáncer, le llegó a los pulmones y el cáncer se le repartió por todo el cuerpo y empeoró bastante. Esto hizo que tuviera que cancelar una gira que tenía en ese momento y le ingresaron en una clínica en Alemania eh, para, bueno, pues intentar recuperarle y ponerle un tratamiento, ya que había rechazado lo primero, pues era como un plan B. Entonces, aquí sí que Bob Marley no se encontraba nada bien de salud, entonces aquí sí que fue a la clínica a ponerse en tratamiento y en manos de médicos. El problema es que ya era demasiado tarde para Bob Marley. El cáncer, de pasar a un dedo gordo del pie, estaba en todo el cuerpo. Y claro, pues las consecuencias fueron muy malas. Entonces, en uno de los viajes de avión en los que iba a volver Bob Marley, después de estar 8 meses en la clínica y no tener mucho resultado, las funciones vitales de su cuerpo, los órganos vitales, perdón, empezaron a fallar en el avión de camino a Kingston. Cuando llegó a Kingston y el avión aterrizó, le llevaron al hospital y llegó al hospital, pero fue demasiado tarde. Ya no había una cura ni un remedio para todo lo que había pasado. Obviamente no fue de un día para otro, pero más o menos sí. Entonces, pues claro, Bob Marley falleció al llegar al hospital. Y este sería el final de Bob Marley. Y aquí quiero decir una pequeña cosa. Y esto ya es algo personal, si un día os veis que os sale una mancha rara en el cuerpo, hacer caso, porque son señales. En este caso, fue una mala señal. Puede ser que te salga una mancha en el cuerpo y, bueno, es un lunar y a lo mejor no es nada más, o lo que sea. Si alguna vez os pasa, os sale una marca rara, y tampoco quiero alarmar a nadie, pero ser precavidos, ¿vale? Y bueno, tengo que contar alguna pequeña cosita más antes de finalizar esta huella. Así que respiramos y seguimos. Y ya llegando casi al final de esta huella, y espero que os haya gustado. Si no conocíais algo, que lo conocierais, y si no, bueno, pues que hayáis pasado un rato entretenido. Para esos días de calor que no te apetece salir de casa, pues bueno, aquí estoy. ¿Qué pasó con Bob Marley? Antes de morir, le dijo unas palabras a su hijo Ziggy, el mayor, os recuerdo, y le dijo que el dinero no puede comprar la vida. Qué gran verdad. El dinero muchas veces estamos acostumbrados a decir que el dinero no te da la felicidad, y en este caso Bob Marley al final, bueno, empezó con poco dinero, pero acabó con mucho, y mucha gente le conocía y muchos le seguían, pero no había dinero suficiente para salvarle la vida. Y esto fue lo que Bob Marley le dijo a su hijo Ziggy. Pero bueno, otra cosa curiosa que os quería contar antes de finalizar es Bob Marley tuvo 9 parejas y en total tuvo 13 hijos. Uno de ellos no era suyo, supuestamente, aunque sí que por lo visto lo reconoció. Pero con esto quiero decir que creo que Bob Marley disfrutó mucho de la vida, tuvo muchos hijos, y unos se conocen más que otros, obviamente. Hay unos que son de su mujer Rita, la que os he contado, y otros son, pues bueno, pues cositas que fue dejando por ahí. Y una curiosidad más que os quería contar, aunque es un poco, no es 100% probado, pero dicen que sí, es que cuando enterraron a Bob Marley, dicen algunas lenguas que le enterraron con su guitarra. Aunque es verdad que hay un debate de que si fue con una Fender o fue otra marca de guitarra. Bueno, como yo no estuve, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero sí que os lo quería dejar contado, y bueno, es una curiosidad. Y os dejaré una foto por aquí de su entierro. Y bueno, como veréis, en su entierro fue multitudinario, le conocía mucha gente, mucha por su música, bueno, la gran familia que tenía por ahí, y por el movimiento Rastafari. Y bueno, pues el entierro fue, pues bueno, lo grande, mucha gente. Así que esta es la huella que nos deja Bob Marley. Bueno, es verdad que no ha sido tantos datos
como me hubiera gustado contaros, pero ha sido un pequeño rápido repaso a su vida y bueno, que si no habéis escuchado nunca su música, pues os recomiendo que escuchéis, aunque seguro que alguna canción conocéis. Y, y nada, que espero que os haya gustado mucho esta huella, que hayáis disfrutado. Y nada, que si os ha gustado dar al me gusta y compartir el vídeo con alguien que creáis que le puede gustar. Y nada, que cuando os aburráis pues y tengáis mucho calor, que últimamente hace mucho calor, os recomiendo pues eso, que pongáis YouTube, me busquéis en el canal y pongáis un vídeo y os cuente. Y si tenéis alguna curiosidad, queréis que os hable de algún personaje en concreto, dejármelo en los comentarios y me pongo manos a la obra y os lo cuento. Y nada, que nos vemos en la próxima huella. Chao, chao.